Gracias por continuar con nosotros. Tal como habíamos dicho antes de irnos a la pausa, Fátima Lorenzo nos acompaña, directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Bienvenida, Fátima, un placer tenerla en contacto directo. Muchísimas gracias de nuevo aquí. Sí. Decía que estuve cuando el proceso electoral y estábamos en todo el tema de la observación. Así estábamos en Buenos Días RD. Lo que pasa es que los actores se mudaron en el mismo canal a otra hora. No me di cuenta. Sí. Fátima, el país tiene en estos momentos muchos desafíos, muchos problemas. Sin embargo, el gobierno está enfocado en una reforma constitucional. Me gustaría saber cuál es la versión de Participación Ciudadana o la posición en torno a los diferentes puntos, que son 4 los principales en estos momentos, que abarca ese proyecto. Bueno, decir que desde la gestión pasada el presidente Abinader había presentado una agenda de reformas que obviamente en su primera gestión fue poco lo que se pudo avanzar en ese sentido. Por eso parte de su campaña fue retomar los compromisos que en términos de reformas él había presentado inicialmente al Consejo Económico y Social. En este momento el presidente entiende que la primera reforma que debe de empujarse es la reforma constitucional. Él tiene la preocupación de crear candados al tema de la reelección, porque la reelección siempre ha sido un fantasma que como que pendula, acecha y sobre todo afecta a los presidentes de la República. No importa el partido que haya sido. O sea, y la esos candados que él dice no los tiene la Constitución. Bueno, la propuesta que fue aprobada y la que tenemos hasta ahora dice 2 periodos y nunca más. ¿Y nunca más? Sin embargo, el presidente entiende que hay un paso más que se puede dar para crear mayores obstáculos a la posibilidad de que haya una reforma constitucional. Porque el problema, con ese punto en específico. El problema entonces no es la Constitución, el problema son los propios políticos y la falta de institucionalidad. Bueno, pienso que por eso él quiere ponérsela, como decimos en buen dominicano, ponerla como más difícil. Más difícil. Cuando venga otro partido con otra mayoría y otro pensamiento, también puede quitar ese candado. Claro, porque es que la reformar la Constitución, digamos que es parte de la dinámica de la democracia y de los contextos. Lamentablemente se supone que no debe ser un documento que se deba de estar poniéndole la mano cada 4 años, o sea, esa no es la idea, porque si bien es cierto que el mundo hay una dinámica extremadamente rápida en el mundo, pero hay preceptos y hay reglas y hay procesos que es lo que le da como identidad y seguridad a una nación. Y que no se hace pensando en el momento sino hacia futuro, para lo porvenir. Efectivamente. Fátima, hay otros puntos que el presidente ha colocado allí en esa reforma constitucional que tienen que ver con la disminución de los diputados, disminuirle 50 diputados a la matrícula de la Cámara. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, realmente nosotros somos un país pequeño, 48.000 kilómetros y alrededor de 11.000 habitantes. 11 millones. Sí, millones, 11 millones y bueno. La representación aquí, el país está distribuido por pedacitos. ¿Por qué? Porque el tema de la representación territorial es parte de la propuesta para todo el tema del clientelismo político. O sea, no siempre son los criterios que tienen que ver con el ordenamiento territorial lo que ha primado para ir partiendo los territorios, dividiendo los territorios a conveniencia. Correcto. Entonces, obviamente, eso ha generado que posiblemente, si seguimos la trayectoria que hemos desarrollado hasta ahora, va a llegar un momento que el Congreso no va a tener espacio para la cantidad de legisladores que vamos a tener.
Y obviamente eso hay que parar. Y no malogra esa propuesta La del presidente Constitución no el dice- tema de la, escúchame María, el tema de la representación. ¿No sería esto, así como sé que te gusta el dulce de leche, por debajo de la puerta te pongo el ladrillo, de acorralar a la oposición? Porque un partido opositor lo único que tiene que para ofertarle al que quiere militar es participar. Y si usted tiene un partido y yo no puedo ni siquiera participar porque me lo han disminuido, eso va a medrar la posibilidad de crecimiento de esa organización. En cambio, el partido de gobierno tiene muchas cosas que ofrecer. Bueno, el clientelismo político lo utilizan todos los partidos. Claro. Sean grandes o sean pequeños, estén en el poder o no estén. Porque ahí no aplica el parte de clientelismo, los Fátima. males. Porque ir a la población, a que la población me vote, no es clientelismo. Aunque se utilice el clientelismo para cooptar el voto. Lo que pasa es que la forma de hacer política en República Dominicana, lamentablemente, una de sus características fundamentales totalmente de acuerdo. que tú me ofreces. Sí, dame lo mío. Y por eso el que está en el gobierno es el que más saca, porque el que más tiene que dar. ofrecer. Y se ha visto tanto con el PLD como con el PRM ahora, Fátima. Pero eso que le pregunta... Pero fíjate Ajá. que eso es y no es, porque si no, nunca hubiera habido cambio de gobierno. Así es. El cansancio se apodera en un momento determinado. No, pero de todas maneras recuerde que todo lo que se dio y se ofertó desde el gobierno del PLD en las últimas elecciones cuando ya subió Abinader, a pesar de que ya el pueblo dijo es hasta aquí. Pero eso que le pregunta Pedro también tiene que ver con el tema de los diputados nacionales, porque ahora son 5, pero el presidente propone aumentarlo a 15. A 20. Y esto a 20, o sea, aumentarle 15 para que sean 20. Y esto no tiene que ver ya con los partidos minoritarios, porque los partidos mayoritarios se lo llevan todo. ¿Y qué es lo que hacen los partidos mayoritarios? Que negocian el botín del Estado con estos diputados nacionales. Claro. Así es, lamentablemente, ahí no vemos como tanta coherencia. Porque si estamos disminuyendo la cantidad general, entonces, ¿cómo vamos a aumentar, digamos, unas diputaciones que ni siquiera son lo más representativo? Ni siquiera generan compromiso con los electores. Del territorio. Y creo que la Asamblea Revisora, que parece ser que no está de acuerdo con la propuesta de reducción, ellos no se van a meter el cuchillo. ahí se va a ver qué es lo que va a quedar en definitiva, porque esa es la propuesta del presidente. Pero cuando el Congreso se convierte en asamblea revisora, es soberana. Es soberana. Correcto. O sea... en parte. Bueno, porque ya los legisladores del PRM están amenazados. Sí, el presidente. So pena de que me toquen lo que yo mandé. Parecería que vivimos en un régimen dictatorial, no en una democracia. Bueno, la Asamblea Revisora es soberana. Por lo menos eso dice la Constitución. Eso dice la Constitución. Y hemos visto que no siempre los congresistas hacen lo que dice el líder. A veces. A veces. A veces. Bueno, el miércoles hubo una reunión, creo que fue el jueves, para que los legisladores y el presidente lleguen a un consenso. Entonces lo que salga de ahí es lo que se va a enviar y nadie podrá opinar lo contrario. Eso fue, yo entiendo que eso fue un desliz, porque no es correcto. Porque el mismo presidente ha hablado de que cada poder es independiente. Entonces ahí entiendo como que hubo algo que no encaja. Como que no encaja frente a lo que se quiere lograr con el tema de la reforma constitucional. Fátima, la división de las elecciones, ¿están ustedes de acuerdo en que vayamos en el mes de mayo todas las candidaturas el mismo día o que volvamos al método anterior cada 2 años? Nosotros estamos de acuerdo con lo que se decidió en el 1994. Excelente. Yo ¿Tú también. sabes por qué? 2 años de diferencia. Sí. 2 años de diferencia, porque el problema ha sido que no se cumple la ley con relación a los tiempos de campaña, que es lo que encarece. Fíjense, las elecciones pasadas nosotros tuvimos 1 año y 8 meses. Así es. De campaña. ¿Y quién aguanta eso? Y nadie le pudo hacer cumplir la ley. Y los órganos competentes no pudieron hacer cumplir a los partidos políticos con el tema de las campañas políticas. Entonces, si se divide cada 2 años
y se aplica la ley, nosotros entendemos que el tema del arrastre también se pudiera controlar, porque Correcto. ahora el arrastre es mayor. Sí, es como peor. Cuando se dan las municipales y ya se ve cuál es el panorama. No, y te genera un efecto dominó hacia Eso el partido que es está un arriba. efecto, ya todo el mundo Claro. proyecta, ¿verdad? Además, Proyecta. nos dimos cuenta que los dominicanos no saben votar. Habían 3 boletas. ¿Usted se imagina 7 boletas? Y el manejo de la Junta Central Y Electoral. esta sábana para- de Esta boletas. sábana, una locura. ¿Y estarían ustedes de acuerdo, por ejemplo, que se cambie el método de escoger a los regidores? Vámonos a la pausa. El método de home. No, además de Homs, que es completamente anticonstitucional, Exacta. es Nosotros- completamente antidemocrático, Exactamente. no es ningún voto preferencial, sino más bien los regidores, que en vez de ser un voto preferencial, volvamos como al modelo del 94, que tú vas en el número que sacaste en tu convención interna. Porque eso- Nos contesta eso después de la pausa, Fátima. Disculpe, volvemos. ya volvemos. Continuamos conversando con Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Fátima, dejamos una tarea. Sí, Los regidores, quedó demostrado, ha quedado más bien, que no tienen la capacidad para salir a pescar un voto preferencial por recursos económicos, por formación política, por formación académica, miles de factores. ¿Estarían ustedes de acuerdo en que los regidores volvamos a ese mismo método que se hizo cuando en el 94? Porque es que se debe de recuperar que sea el ciudadano quien elija sus autoridades. Ese es el sentido democrático. ¿Eh? Recuérdate que antes un regidor era un cargo honorífico. Honorífico. Sí, claro. no ganaban nada. No ganaban nada, era un servicio que tú hacías a la comunidad. Así siguen en Estados Unidos. Exactamente. Los concejales. Lo Sí. más que tú ganabas era prestigio, Prestigio. reconocimiento, y claro, eso trae otras Te cosas. proyectaba. De proyección, etcétera, De ahí etcétera. tú podías ir a la A la Cámara Diputación. de Representantes. Efectivamente. Entonces, al final lo que se quiere es eso, volver a que quien salga elegido en su territorio sea el que represente ese territorio. Ahora hay mucha distorsión por el tema del clientelismo político y porque los ríos de recursos Correcto. que se manejan impide que quienes real y efectivamente tienen un interés de aportar a su comunidad, de resolver los problemas de su comunidad, de hacer visible, ¿verdad?, su comunidad, no tienen las posibilidades, porque si no tienes recursos, o sea, No. hemos llegado tan lejos de ponerle precio. ¿Cuánto cuesta ¿Cuánto una regiduría? cuesta? ¿Cuánto cuesta una diputación? Así es. ¿Cuánto Increíble. cuesta? Y son ¿Hasta dónde millones. puede gastar? Muchos. Entonces eso implica Muchos. que ese representante, ese regidor, esa regidora, El que más cuando tenga, llegue ahí, el que sale. va a querer recuperar. Recuperarse. Claro. Entonces, no, y el que más tiene es el que sale. Muchas veces no Exactamente. es el que hace el trabajo No, por, no sale, por la no. comunidad. Y el clientelismo es un problema. Además, la Junta Central Electoral no tiene manera de contabilizar cuánto gasta un diputado, por No. ejemplo. No, porque tú pones lo que te da la gana. Exactamente. no hay forma, porque además hay muchísimos recursos que son de infinitas expresiones, Expresiones. en especie, que si vaya, que si te mando el agua, que si te tiro la fotocopia, que si te tiro El afiche. el afiche, Lo que, etcétera, usted da, etcétera. lo que usted da en el mano a mano, eso nadie lo cuenta. No, no, eso no se nadie lo Eso nadie contabiliza. lo cuenta. En ese mismo orden, Pedro le preguntaba sobre el método de Homs. Hay diputados que se quedaron fuera, como es el caso de José Horacio. El mío. 14,000. Pedro, que sacó Uno de los más, 7,000 y los pico. mío. sí, de los más votados. Exacto. Esta chica de Samaná, que Samaná. sacó 12,000. O sea, es En un Monteplata abuso. está Eso el caso quiere de Gregory decir- Catano. Eso quiere decir 13,000 y quedó fuera. que la población lo elige, pero el partido es quien decide. No hay democracia. No, eso no es democrático, pero esa discusión se ha hecho muchísimas veces y no se ha cambiado. Ahora se ha hecho más eco justamente porque la ciudadanía ha reconocido, por ejemplo, el gran trabajo que De José hizo, Horacio. por ejemplo, el Claro, caso un de gran José Horacio, legislador. que siendo de un partido chiquito, Exacto. con minoría absoluta prácticamente, Sí, sí. en el Congreso logró Destacarse. destacarse, Y lo reconoció la hacer población. propuestas, interpelar, dar su opinión, que eso es lo que queremos. Claro.
que haya un Congreso con suficiente representación para que podamos escuchar voces distintas, incluso voces disidentes, que te digan, pero no, espérate, es que eso no puede ser así. Exacto. ¿Verdad? Y ese es el juego de la democracia. Como participación ciudadana, ustedes no ¿Alguna harán propuesta? sus propuestas en torno, vamos cada a decir, ítem. Exacto, a ese tema del método de Holmes o de otros temas. Nosotros a lo interno hemos discutido, hemos visto diferentes propuestas que hay. Realmente no hemos llegado como a un consenso, porque al final lo que queremos es justamente eso, que sea el método que más represente democráticamente, que los representados sean reconocidos por los votantes. Si tú tienes 5 candidatos a 5 plazas en una demarcación, lo natural en un método de elección directa es que los 5 que más votos saquen, de acuerdo a la cantidad, sean los escogidos. Sean los elegidos. No que María saque 10,000, entonces Ana Celia sacó 2,000, pero su partido sacó más y la diputada sea Ana Celia, no es justo. No, incluso eso lo que genera es una discriminación total, porque el partido que tiene más votos siempre va a ser el que va a tener la mayor cantidad de representación. Ministerio Público Independiente. Yo creía hasta el anuncio del presidente que teníamos un Ministerio Público Independiente. De hecho, el presidente y el gobierno gastaron muchísimo dinero en publicidad diciendo que teníamos un Ministerio Público Independiente que gozaba de autonomía, como dicen las leyes, los reglamentos que lo constituyen. ¿Qué dice Participación Ciudadana? Lo que pasa es que ese Ministerio Público es independiente porque el presidente lo decidió, porque eligió una procuradora general de la República que todo el mundo sabe que es una mujer incorruptible. ¿Y el Ministerio Público es solamente la Procuradora General de la República? No, pero ¿O es un conjunto de fiscales es un conjunto, que conforman un sistema? Sí, pero ¿Y quién escoge ese sistema? La cabeza de ese Ministerio Público tiene que representar esa reciadumbre, Pero no es ella que lo representa, es Jenny y Camacho, que vienen de 20 años de ejercicio. No. Doña Miriam es como la fotografía. Doña Miriam es la pero quien ejecuta es Jenny. No, bueno, pero cada quien en su rol. El rol de ella no es en el pesca. Ella es la administradora del sistema. Ella es la que tiene que velar porque ese sistema funcione. ¿Funciona? Bueno, dentro de lo que son las cosas pertinentes, porque en 4 años no es verdad que tú vas a resolver la cantidad de situaciones que sabemos se dieron al interior de la Procuraduría y que todavía están ahí. Pero hay áreas en las que realmente, por ejemplo, el tema de la persecución del tema de la corrupción es digamos, un gol que ese Ministerio Público lo ha llevado. ¿Ustedes están de acuerdo cómo se ha llevado con la clasificación de este sí, aquel no? 28 funcionarios del gobierno de Luis salieron por ruido de corrupción y él ha sido intolerante, pero no hay un solo sometimiento de ninguno de ellos, mientras que todos los del gobierno pasado sí fueron detrás de las redes. O sea, es selectivo. Yo percibo, no sé qué ustedes perciben, me gustaría saberlo. Yo pienso que ahora mismo nosotros tenemos alrededor de más de 11 casos de gran corrupción. Pero, que están ahí. Sí, todo el gobierno de pasado. Gran corrupción. Y ojalá y haya más, porque me imagino que hay más. Y empiezo que a lo mejor van a aparecer más. Yo entiendo que sí. O sea, todo, no importa el gobierno. No importa. No importa el gobierno. Se persigue el hecho. Exactamente. Porque tenemos que romper esa cultura de que quien va al Estado va a lucrarse del Estado y que no va a haber régimen de consecuencias con relación a su inconducta. Hablando de régimen de consecuencia, me gustaría, no sé si a ustedes también, el Código Penal tiene alrededor de 24 años en el Congreso de la República. Legisladores y presidentes irresponsables no han tenido la voluntad de aprobarlo, incluyendo el que está. Sin embargo, hay mucha voluntad para reunir a los congresistas y decirle esto es lo que ustedes van a aprobar en torno a la reforma fiscal, pero no así para el Código Penal. Sí, eso lo hemos observado. Nosotros hemos interpelado al mismo presidente de la República, le mandamos una comunicación
hemos estado como parte de las organizaciones sociales que han estado pidiendo, exigiendo al presidente de la República que ejerza su liderazgo, No es Exacto. que intervenga ante otro poder del Estado, sino que ejerza su liderazgo. Reconocemos que la propuesta de reforma al Código Penal tiene figuras que son importantes y que nosotros necesitamos. Claro. Pero bajo ese argumento no podemos dejar pasar que hay aspectos de esa propuesta que no es posible, El tema de los tribunales militares. ¿Cómo es posible que en un país que se habla de democracia y de Estado de Derecho, eso es volver atrás, la figura de, es una locura? El tema de la discriminación, señor, en este mundo tan diverso en el que vivimos, de respeto de la diversidad y de los derechos humanos de todas las personas. La no participación importa. igualitaria. Quitaron la parte de la homosexualidad, esa parte la sacaron. Pero eso, la palabra discriminación abre la puerta, para cualquier cosa. En cualquier sentido. El tema de las niñez, el sí. tema de las 3 causales, Ahí por está el Dios. No, ahí es que está el tranque. Bueno, Ahí yo está el tranque con la Iglesia no sé qué Católica. Pero tanto. está bien, pero es que ya había sido prácticamente consensuado. La mayoría son pro vida, como dicen ellos. Sí. Y ya había sido prácticamente consensuado. Pero lo que ella dice de varios temas al margen, o sea, el presidente había prometido que en campaña que iba a aprobar con 3 causales, pero ya no están las 3 causales. Solamente está el presidente y el partido. Exacto. Y el partido. Entonces... Y está lo del peligro de la madre, Exacto. pero no es decisión de la madre. Es del médico. Es del médico. Es el médico. Y el médico lo que tiene es que apoyar, informar y decir lo que va a ocurrir, pero la decisión tiene que estar en usted. Es el médico. Porque usted es el sujeto de derechos. Pero de enero, Fátima, de enero a junio, la propia Dirección de Estadísticas dijo que aquí hubo 2.300 abortos en los hospitales, solamente en esa época. Entonces, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Por qué no dicen los detalles Unos y son el voluntarios. Mira, Además, no hay como un diálogo una sincero falta, en torno a esto. efectivamente, porque al final los abortos se hacen. Pero claro, al por Entonces, mayor y lo detalles. que se está solicitando es, por Dios, cuando usted esté en una situación como esta, usted tenga lo que usted necesita a nivel de salud y la protección, que cuando usted salga o lo que sea, usted no entonces esté enfrentando un proceso legal cuando usted lo que está cumpliendo es con salvar vidas. Exacto. Porque cuando viene a ver no toma decisión con ninguno de los dos y se van los dos. Es como ha ocurrido. Porque actúa con miedo, muchísimas con veces. temor. Pero además, señores, que sabemos el tema de este país, la gente, el que tiene recursos, cuando tiene este tipo de situaciones resuelve y no tiene que irse para otro país. No, se Vemos resuelve que y se no. queda callado. Además, aquí hay mujeres que tienen sus ginecólogos privados en esas clínicas y Entonces, hay acuerdo entre ginecólogo y Entonces, paciente. al final, lo que se quiere es que la mujer pobre, que es la que recibe la consecuencia de esta situación, tenga protección a nivel de la salud y tenga protección a nivel legal. Ella, su familia y los médicos que la atienden. Fátima, finalmente, 30 segundos, su opinión con relación al descargo de algunos casos, expedientes de corrupción que han Odebrecht, tenido por ejemplo. mucha bulla. El último fue el de Víctor Odebrecht. Díaz Rúa Odebrecht. y el de el empresario, ¿cómo se llama, amigo nuestro? El señor que supuestamente... Ese expediente, el caso de Odebrecht, ¿qué opinión le merece a Mucha usted? indignación. ¿Con los jueces? No, mucha indignación. No, porque hay que tener claro que ese expediente no fue instrumentado por este Ministerio Público. Sí. Wilson Camacho Wilson estuvo estaba ahí, sí, claro. Sí, él lo instrumentó. Claro. Pero la propia Miriam expediente, dijo que... cuando doña Miriam en el Era jueza. 2017, La jueza de la Suprema Corte. leyó ese expediente, dijo, ese caso no Ahí no va, hay caso. no va, ahí no hay caso, Ahí ese no hay caso caso. no va a prosperar. Entonces lo que estamos viendo ahora es consecuencia de lo que en ese momento se instrumentó. O sea, yo no voy a cuestionar la decisión de los jueces, aunque hay algunas cosas de lo que ellos leyeron que nosotros decimos, espérate, Odebrecht reconoció públicamente el soborno.
Pero es que no hubo El sobornado. dinero, Ni soborno, ni el sobornado, dinero no entró entiendo. a este país. Pero no hubo sobornado ni Entonces tú soborno. no puedes decir que no. Exacto. Hubo soborno. No se pudo probar. Sí. Incluso hubo tanto soborno que se llegó a un acuerdo. Y ellos pagaron ¿Eh? Ellos un pag- adelantico. Sí, ellos pagaron y ahí se quedaron. 60 millones, 2 partidas de 30 Sí. millones. Así Y después se Se quedó ahí. declararon en bancarrota. Fátima, gracias. Un Encantada. placer esta conversación. Siempre Nos aquí quedarán estamos. muchas. Sí, no, siempre hay muchos temas. Gracias a Fátima Muchas gracias Lorenzo, por invitarme. a usted por asistir y a ustedes por acompañarnos en esta entrega de Contacto Directo. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal.